conferencia se titula Nutrición y los nuevos escenarios frente al COVID-19, a cargo de la licenciada Yossi Morales del Perú, magíster en nutrición y dietética de la UNIFE. Cuenta con un diplomado de nutrición en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Auditor interno ISO 22000, gestión de seguridad alimentaria. Cuenta con 10 años de experiencia implementando programas de nutrición en las empresas, enfocados en prevenir enfermedades metabólicas y mejorar los hábitos de alimentación. Adelante, licenciada. Buenas tardes con todos. El día de hoy, como comentaba Gabriela, vamos a iniciar esta conferencia con el tema de nutrición y los nuevos escenarios frente al COVID-19. La presentación la he dividido en dos partes. La primera parte, hablar un poco de lo que son los hábitos saludables y luego ya los nuevos escenarios al cual los nutricionistas vamos a estar, digamos, vamos a poder realizar diferentes actividades, ¿no? Un escenario un poco 360 para poder ver todas las aristas a las cuales vamos a estar presentes. Muy bien, iniciando con el primer módulo de hábitos saludables, empecemos con una alimentación saludable, ¿no? Todas las personas tenemos que tener una alimentación saludable para poder ayudar a protegernos de una malnutrición. Y cuando hablamos realmente de una malnutrición, puede ser una malnutrición por déficit o una malnutrición por exceso de calorías o por tener una mala alimentación, ¿no? Y para ello lo importante es tener un equilibrio en cuanto a nuestra ingesta calórica con nuestro gasto calórico, ¿no? Como se muestra en esta imagen, ¿no? Si nosotros nos alimentamos de una manera adecuada y correcta, tenemos un buen aporte de nutrientes, vitaminas, minerales y macronutrientes, vamos a poder prevenir diferentes enfermedades, ¿no? Como mencionaba, enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, entre otras enfermedades, ¿no? Por eso es muy importante tener una alimentación saludable y tener un equilibrio en la ingesta calórica, ¿no? Muy bien, y para poder tener una alimentación saludable debemos de considerar realmente lo que son los macronutrientes y los micronutrientes, y hablemos de los grupos de alimentos, ¿no? Podemos hablar un poco también de los carbohidratos, que son la fuente principal de energía. Dentro de los carbohidratos se encuentra lo que son los productos integrales, que son los más beneficiosos para nuestra salud. Tratemos de siempre optar por estos productos integrales y no optar por los productos que son más refinados, industrializados, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Luego tenemos las proteínas que nos tienen la función de constructoras y también nos protegen, nos ayudan también a los niños con el crecimiento y a poder desarrollar también todas nuestras actividades. Y cuando hablamos de proteínas, hablamos de proteínas de origen animal y también proteínas de origen vegetal, ¿no? Si entramos a hablar ya un poco más también del tema de las grasas, podemos encontrar grasas que, digamos, son muy buenas y grasas que realmente no son tan buenas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de grasas buenas como la palta, los frutos secos, los pescados de carne oscura, ¿no? El aceite de oliva, entre otros, ¿no? Y si hablamos de, bueno, vitaminas y minerales, lo encontramos en mayor cantidad en todo lo que son las frutas y las verduras, ¿no? Lo importante acá es considerar mucho el tema de la variedad, ¿no? Tratar de consumir diferentes tipos de verduras y de frutas, ¿no? No de repente todos los días la misma fruta, no todos los días mandarina, no todos los días de repente como ensalada, lechuga y tomate, ¿no? La idea es tener una variedad para poder tener el aporte de las diferentes, tanto vitaminas como los minerales. Muy bien, y la OMS publicó un número de recomendaciones que se deben tener en cuenta para tener una alimentación saludable, ¿no? Entonces, dentro de ello podemos decir consumir alimentos variados, incluidos las frutas y verduras, ¿no? Justo lo que le comentaba, ¿no? Una ensalada de verduras, cuanto más color tenga, quiere decir que va a tener un mayor aporte tanto de vitaminas como minerales, ¿no? Y también igual pasa con las frutas, ¿no? Si debemos de consumir 3 frutas al día, tratemos de que esas frutas sean diferentes, no solamente en el día, sino durante la semana. Demos las oportunidades a todas las frutas para poder tener un buen aporte tanto de vitaminas como minerales, ¿no? También una de las recomendaciones muy importantes es reducir el consumo de sal.
Al día de hoy en la norma sanitaria para restaurantes está prohibido colocar los aleros en las mesas. Quiere decir que ningún servicio de alimentación, sea restaurante, sea concesionario de alimentos, no debe tener un salero en la mesa, lo cual a mí me parece perfecto, ¿no? Porque muchas veces consumimos mucha cantidad de sal y no nos damos cuenta, y eso pasa como el azúcar, ¿no? Cada vez le vamos agregando más y no nos damos cuenta al final la cantidad que estamos utilizando. Como sustituto de la sal se puede utilizar lo que son las hierbas aromáticas, ¿no? Para tratar de realzar el sabor de las preparaciones, ¿no? Tratar de utilizar de repente orégano, romero, entre otras opciones, para poder darle de repente un poco más de sabor a nuestros alimentos, ¿no? Porque muchas veces para todo utilizamos sal, ¿no? Hay personas que hacen, bueno, el aderezo o preparan la menestra, le echan bastante sal, o preparan el arroz, le echan sal, preparan entre otras preparaciones y siempre le agregan sal, ¿no? Es parte de nuestra alimentación, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Luego, consumir cantidades moderadas de grasas y de aceites. Y acá es importante mencionar que el aceite de oliva o los aceites de origen vegetal son saludables, pero tratemos de utilizarlos de manera correcta, no todo medido, ¿no? Lo mejor es utilizar por una cucharadita, pero medirlo, ¿no? No de repente no del mismo envase, porque a veces se nos puede ir un poco la mano y agregar mayor cantidad de aceite, ¿no? Igual pasa con los frutos secos, ¿no? Nosotros como nutricionistas, muchas veces le decimos a nuestros pacientes que deben de consumir los frutos secos, ¿no? Y a mí me ha pasado personalmente que les he recomendado, sí, por ejemplo, es importante en tu snack de la media tarde, consume almendras, ¿no? Pero tengo que decirle exactamente la cantidad de almendras que debe consumir o de fruto seco, porque me ha pasado que les he dicho, es importante consumir almendras, entonces tienen la bolsa a la mano y se pueden terminar tranquilamente la bolsa de los frutos secos en una media mañana, y al final eso ya no es beneficioso para nuestra salud, porque ya estamos entrando en un exceso, ¿no? Entonces, por eso es importante todo bien medido, ¿no? Las grasas son súper buenas para nuestra salud, pero tenemos que también consumir la cantidad adecuada, ¿no? Limitar el consumo de azúcar, ¿no? Eso es muy importante. Hay muchos alimentos industrializados que tienen gran cantidad de azúcar. Tratar de optar siempre que vamos a consumir algún tipo de snack, tratar de optar siempre por lo que son las frutas, las verduras, y todo lo que sea snacks saludables, evitar de repente el consumo de productos que tengan azúcar añadida, entre otras cosas, ¿no? Mantener una buena hidratación bebiendo suficiente agua, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y algo que nos ayuda a tomar agua constantemente es tener de repente la botella a la mano y ir contando. Nosotros sabemos que debemos de consumir 2 litros de agua al día, ¿no? Entonces, si sabemos que debemos de consumir de 4 a 5 de repente botellas de agua, entonces tenerlas a la mano y es más fácil medirlo, ¿no? Muchas veces, a veces con vasos también se puede medir, pero yo he encontrado que es más sencillo medir el consumo de agua por botella, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Lo importante es que consuman agua. Todos los días se tienen que consumir 2 litros de agua al día, ¿no? Importante dentro de estas recomendaciones evitar el consumo peligroso y nocivo de alcohol, ¿no? Eso va en contra de nuestra salud, así que tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de estas bebidas alcohólicas, ¿no? Que recuerden, o sea, no solamente nos hacen daño a la salud, que es lo más importante, sino también tienen bastante cantidad de calorías, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, y un poco viendo la realidad de los resultados del informe que presentó el INEI de enfermedades no transmisibles y transmisibles del 2019, algo que me pareció muy importante y muy interesante para mencionárselos el día de hoy es, primero, el promedio de días a la semana del consumo de frutos de la población peruana, ¿no? Podemos ver que 4.5 días a la semana las personas consumimos fruta. No estamos hablando de qué cantidad de fruta, simplemente 4.5 días a la semana consumimos fruta. Ya, cuando esto debería ser todos los días, quiere decir los 7 días, ¿no? Luego pasamos a verduras. ¿Qué número de días a la semana se consumen verduras? Podemos ver que 3.3 días a la semana se consumen verduras. Nuevamente les menciono, no estamos hablando de qué cantidad de verduras estamos consumiendo, sino número de días, ¿no? Muy bien, si hablamos ya ahora, si entramos a cantidad, el promedio diario de consumo de frutas y verduras. El promedio diario de consumo de frutas y verduras es de 2 porciones de frutas al día, cuando la recomendación es que por lo menos sean 3 frutas al día. Y si hablamos de verduras, el
el consumo es de 1.6 verduras al día, ¿no? Entonces, si nosotros volteamos y queremos analizar realmente cuál es el consumo, qué porcentaje de la población peruana consume sus 5 frutas y verduras al día, solamente el 11.3% cumple con lo recomendado, ¿no? Que son las 5 porciones entre frutas y verduras al día. Entonces, esto es consumo súper bajo, es bajísimo. Entonces, acá nosotros como nutricionistas debemos de trabajar algo al respecto definitivamente a través de la educación nutricional, porque ese número es muy bajo y recuerden justo lo que les estábamos comentando y ustedes también deben de conocer, ¿no? Las frutas y las verduras son súper importantes porque nos aportan vitaminas, minerales, entre otras cosas. Entonces, es importante tratar de trabajar en temas de educación nutricional para poder mejorar ese número, ¿no? Muy bien, y ahora entrando un poco al tema del sistema inmunológico, hay ciertas recomendaciones para poder fortalecerlo. Primero, consumir una alimentación saludable, ¿no? Eso justo es lo que ya hemos hablado, el aporte de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, no excedernos en el consumo de calorías, ¿no? Practicar estilos de vida sanos, también lo hemos visto, no consumir sal en exceso, no consumir de repente bebidas alcohólicas, ¿no? Y muy importante el tema de realizar actividad física, ¿no? Más adelante vamos a entrar un poco más a detalle en lo de la actividad física, pero realizar actividad física nos ayuda a prevenir diferentes enfermedades, ¿no? Metabólicas, nos ayuda también a liberar el estrés, que es un punto que lo vamos a ver más adelante también, pero sí es importante el mix, ¿no? Es importante tener una alimentación saludable y ser activos. No podemos tener una alimentación saludable y ser sedentarios. Tenemos que tratar nosotros mismos de la forma de cómo volvernos personas activas y hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Ahorita en casa hay opciones para hacer, más adelante voy a mencionarles algunas opciones, pero es importante siempre tenerlo en mente, ¿no? Luego, mantener un peso saludable. Definitivamente el sobrepeso, el exceso de peso, la obesidad cumple como factor de riesgo para desarrollar diferentes enfermedades, ¿no? Volvemos a las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, siempre tratemos de tener un peso saludable, ¿no? Y trabajemos en eso, ¿no? Si sabemos que de repente estamos con unos kilos de más, veamos qué medidas se pueden tomar para tratar de llevar un estilo de vida saludable, comer de repente de una mejor manera, asesorado siempre de un profesional de la nutrición, para poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Reducir el estrés, ¿no? El estrés está demostrado que disminuye nuestras defensas, entonces la actividad física nos ayuda a desestresarnos, ¿no? Entonces, no solamente nos ayuda a prevenir enfermedades, sino también a desestresarnos. Entonces, es una práctica que deberíamos de tener todos, ¿no? Reforzar la higiene alimentaria, ¿no? Eso es súper importante, mantener la higiene mucho al elaborar nuestros alimentos, ¿no? Y más adelante igual lo vamos a ver un poquito más a detalle. Hidratarse, ¿no? La hidratación es súper importante, ¿no? Importante también mencionarles, no hay que esperar a tener sed para recién tomar agua, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos sed, es que estamos deshidratados, entonces tenemos que tomar agua constantemente para no tener esa sensación de sed, ¿no? Y también, bueno, el aporte de la vitamina C como parte de nuestra alimentación, y así como las otras vitaminas que también son muy importantes, como la vitamina A, la D, la E, y los minerales como el hierro, zinc, magnesio y selenio, ¿no? Y si queremos ver un poco dónde encontramos esas vitaminas, en qué alimentos, podemos ver que en la vitamina A la encontramos en el hígado, en los pescados azules de carne oscura, ¿no? En los lácteos, la vitamina C en todo lo que son cítricos, camu camu, aguaymanto, mandarina, naranja, ¿no? En el pimiento, en las fresas, la vitamina D en la yema del huevo, en los pescados también grasos, que son los de carne oscura, en la luz solar, pero lastimosamente ahorita no, la idea es quedarnos en casa, entonces muchas veces no vamos a tener esa exposición como la teníamos antes a la luz solar, entonces tenemos que también apoyarnos mucho del tema de la alimentación, ¿no? La vitamina E que la encontramos en nueces, en las semillas, en la espinaca. Y si entramos ya a hablar de los minerales, hablemos del zinc, ¿no? Lo encontramos también en las carnes, en las menestras, en los cereales integrales, el selenio en el pescado, en las carnes, en los huevos,
¿no? El magnesio en la palta, en las nueces, menestras, y el hierro también en las carnes, lentejas y los vegetales de hojas verdes, ¿no? Algo importante con el hierro, algo importante que mencionar es que para que el hierro vegetal sea bien absorbido, siempre tiene que estar acompañado con la vitamina C, ¿no? Con algún cítrico. Entonces, cuando comamos de repente las menestras, las lentejitas, siempre acompaña con una ensalada, una limonada, ¿no? Para que sea bien absorbido, ¿no? Y si podemos saber todos los alimentos que hemos considerado en este slide, si nosotros son alimentos que realmente nosotros consumimos siempre, ¿no? Pero lo importante es tener una muy buena combinación y una muy buena preparación de estos alimentos, ¿no? Porque si acá, por ejemplo, la carne, ¿no? La carne, claro, tiene que tener una muy buena preparación, porque si nosotros ya de repente la carne la freímos o el pollo lo freímos, ya no es tan saludable, ¿no? Entonces, por eso tratemos de que las preparaciones sean las adecuadas, tratar de optar siempre por las preparaciones que sean sancochado a la plancha, al vapor, ¿no? Pero no frituras, ¿no? No está permitido realmente consumir frituras, ¿no? Tratemos de evitarlos lo más posible. Muy bien, y entrando acá al tema también de la actividad física, ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades, como las que le comenté, hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes y también diferentes tipos de cáncer como cáncer de mama, cáncer de colon, y ayuda también con la depresión, ¿no? Ya que ayuda también mucho con el tema del estrés, ¿no? Mejora la salud óseo-funcional y es un determinante clave para el gasto energético y fundamental para el equilibrio calórico. Recuerdan que vimos una balanza, ¿no? Ingesta calórica versus gasto calórico, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre las calorías consumidas versus las calorías gastadas. No puede ser que yo consuma una alimentación de repente de 2.500 calorías, 2.000 calorías y no camino nada, ¿no? Dada esta coyuntura, al estar en casa, muchas veces estamos caminando menos de lo que normalmente caminamos porque muchas personas de repente no están saliendo a trabajar y están en casa o están haciendo el trabajo remoto y nos estamos moviendo un poco menos. Entonces, tenemos que ser conscientes también de eso, ¿no? Cuando hablamos de actividad física como nutricionistas, si hablamos con nuestros pacientes, no es solamente preguntar, ¿realizas actividad física? ¿No? Sí, no, sino también un poco indagar, ¿no? Porque la OMS publicó una guía donde indica que para nosotros considerar que una persona realiza actividad física, debe realizar 150 minutos semanales de actividad física de intensidad de repente moderada, ¿no? O de forma moderada, ¿no? O también la otra opción son 75 minutos a la semana de actividad física, pero de forma intensa, ¿no? Un poco más fuerte, ¿no? También hay la opción de hacer un mix entre ambas, ¿no? Pero para ello tenemos que hacerles la pregunta a nuestros pacientes, ¿no? Uno, tiempo, luego frecuencia, ¿no? Número de días, ¿no? Para poder, y qué tipo de actividad. Para nosotros, de forma interna, sacar el cálculo y poder decir, sí, esta persona es una persona activa o no, esa persona es una persona sedentaria, tiene que aumentar su frecuencia o el tiempo de realizar actividad física, ¿no? Lo cual es muy importante. Muy bien, la OMS elaboró un programa que se llama Be Active y Healthy at Home, donde se puede encontrar y lo pueden recomendar muchos sus pacientes, donde van a encontrar clases de ejercicio en línea, pueden encontrar clases de baile, ¿no? Ejercicios de fuerza muscular, entrenamiento balanceado, ¿no? Incluso algunos videojuegos de forma activa. Pero acá lo importante es recomendar a nuestros pacientes y preguntarles, y no solamente decirle haz actividad física, ¿no? Sino un poco indagar qué le gusta, ¿no? Y darles las herramientas para que lo puedan realizar, ¿no? Para que sea más fácil, porque muchas personas rechazan un poco el empezar a hacer actividad física, rechazan un poco el empezar un régimen de alimentación, pero si nosotros le hacemos de repente un poco el trabajo más fácil y les hacemos actividades de actividad física que le gusten, lo van a aceptar de una mejor manera. Es como el plan de alimentación, ¿no? Siempre hay que preguntar los gustos y las preferencias de este plan de alimentación, porque si yo le recomiendo alimentos que no les gustan, no lo van a seguir, no lo van a comer con ganas, y ese plan de alimentación no va a durar en el tiempo, lo van a dejar. Entonces, lo mismo pasa con la actividad física. Hay que recomendar ejercicios que le gusten a nuestro paciente. No podemos recomendar de repente lo que nosotros creemos, ¿no? Hay que preguntarle. De repente hay una persona que le gusta mucho el tema de baile, le gusta la zumba, entonces recomendemos los videos de lo que le gusta realmente, ¿no?
Muy bien, importante también para lograr los hábitos saludables es el tema de la hidratación. Recuerden siempre la parte de consumir agua es importantísimo para la dieta. Si no, vamos a sentir la sensación de cansancio, de dolor de cabeza, boca seca. Recuerden lo que les comenté, cuando una persona ya tiene sed es que se está deshidratando. Entonces no esperemos tener sed para recién tomar agua, ¿no? La forma de medir el consumo de agua por botellas, por vasos, es muy importante. Se debe tomar de 6 a 8 vasos al día, 2 litros, ¿no? Y se consume aún más cuando se realiza algún tipo de actividad física, ¿no? Entonces, fomentemos el consumo de agua muchísimo, nos va a ayudar. Todo plan de alimentación siempre va acompañado con el agua. Preguntémosle a nuestros pacientes cómo es que están haciendo cómo ellos saben que están consumiendo agua, ¿no? ¿Qué cantidad están consumiendo, ¿no? Como les digo, puede ser en vasos o por botellas, pero que la pregunta no que, ¿estás tomando agua? Sí, porque claro, esa pregunta es muy amplia. Puede ser, sí, para mí tomar agua de repente son 2 vasos, sí lo estoy haciendo. Pero la recomendación son los 2 litros o los 6 a 8 vasos de agua al día. Entonces, seamos más precisos cuando preguntemos el nivel de hidratación. Muy bien, y hablemos también, importantísimo, el tema de la inocuidad, ¿no? No se ha demostrado que el COVID pueda contagiarse por contacto de los alimentos, sin embargo, siempre es importante mantener una buena higiene al manipular nuestra alimentación, nuestras comidas, nuestras preparaciones, ¿no? Para poder evitar cualquier enfermedad transmitida por los alimentos, ¿no? Y la OMS creó 5 claves muy importantes. Al finalizar les voy a dejar la guía para que la puedan revisar y descargar. Pero es muy importante considerar estas 5 claves, ¿no? 1, mantener la limpieza, ¿no? La limpieza desde la compra de nuestros alimentos, de los productos, hasta almacenarlos, hasta si los picamos, los pelamos y los guardamos refrigerados porque lo vamos a utilizar durante la semana. Tenemos que guardar todas las medidas de higiene para evitar cualquier enfermedad transmitida por los alimentos. Es muy importante, ¿no? Muchas personas dicen, no, pero ahorita es invierno, los alimentos se malogran menos. Sí, pero no por eso no los vamos a refrigerar y tratar de guardar todas las medidas necesarias para poder evitar estas enfermedades, ¿no? La clave número 2 es separar los alimentos crudos de los cocidos. Eso es importantísimo, ¿no? Porque un alimento crudo puede contaminar un alimento cocido, ¿no? Igual pasa muchas veces en la refrigeradora, guardamos los alimentos, de repente no siempre los tapamos, ¿no? Pero es importante taparlos, porque ¿qué pasa si yo de repente en la parte de abajo pongo mi plato preparado, ya cocido, y arriba pongo de repente una verdura o una fruta, ¿no? Eso puede gotear algo que no ha sido de repente, todavía no está lavado, todavía no está adecuado, puede caer una gota o algo dentro de este plato que ya está cocido simplemente para calentar de repente y lo contamina. Entonces es importante siempre tapar los alimentos cuando van en la refrigeradora, ¿no? Igual con el tema de las tablas de picar, separar tablas de picar por lo menos de cocidos, una tabla de picar para cocidos y otra tabla de picar para crudos, ¿no? Ya si queremos ser un poco más específicos, la tabla de la carne, la tabla de las verduras, ¿no? La tabla del pescado, ¿no? La tabla y así sucesivamente, y cada tabla con su color. Eso sería algo ideal, lo más específico. Pero en casa, por lo menos deberíamos tener la tabla de picar para los alimentos crudos y la tabla de picar para los alimentos cocidos. Así podemos evitar diferentes enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Luego, cocinar completamente los alimentos, ¿no? Eso es importante. Muchas de las preparaciones siguen a la temperatura adecuada. Cuando preparamos de repente alguna sopa, una crema, algún guiso, ¿no? Normalmente si cuando llega a hervir, bueno, ya llegamos a la temperatura adecuada, ¿no? Pero sí es importante revisar eso, ¿no? Mantener los alimentos a temperatura segura, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Importante es el tema de la refrigeración de los alimentos, ¿no? Y la congelación, ¿no? Es algo que también se puede estar viendo en esos momentos, es que tenemos la refrigeradora de repente sobrecargada de los alimentos. Y al estar sobrecargada de alimentos, no debe estar refrigerando a la temperatura adecuada, ¿no? La temperatura adecuada de refrigeración es menor a 5 grados centígrados y la temperatura adecuada para congelación tiene que ser menor de menos 18 grados centígrados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque me ha pasado que en alguna oportunidad he hecho alguna inspección a un servicio de alimentación, he puesto mi termómetro y la temperatura estaba 10 grados.
Entonces, cuando la recomendación es menor a 5 grados, entonces ahí hay contaminación. Definitivamente se presta que haya contaminación y que ese alimento crudo, de repente, si es cocinado más adelante, no hay problema porque de repente al elevar las temperaturas se pueden matar los microorganismos. Pero si es un producto que se va a servir crudo, ahí viene la contaminación y ahí vienen las enfermedades, ¿no? Y usar agua y materias primas seguras, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, es importante mencionar el tema de la inocuidad porque nos va a ayudar a prevenir diferentes enfermedades, ¿no? Muy bien, ahora entremos un poco a los nuevos escenarios. La idea es tratar de darles, lo que he querido es tratar de darles un enfoque 360 para poder ver los diferentes escenarios a los cuales vamos a estar nosotros como nutricionistas presentes. Vamos a empezar con el trabajo remoto. Actualmente la mayoría de personas estamos por trabajo remoto, yo me incluyo. Hay personas que sí están yendo a laborar. Pero para las personas que actualmente están con el trabajo de remoto, vamos a encontrar dos cosas, ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que las personas van a tener la posibilidad de ver cuáles van a ser los alimentos que van a consumir, ¿no? Van a poder garantizar la calidad de los alimentos, ¿no? Normalmente, de repente, si tenemos un trabajo, ¿no?, fuera, o comemos de repente el menú del concesionario de nuestra empresa, o de repente vamos a comer por la oficina, un lugar cerca, y normalmente ahí comemos lo que nos dan. Habrán de repente 2 opciones, 3 opciones, no más, ¿no? De repente 1 o 2 opciones de entrada, no siempre hay ensalada, a veces nos dan siempre entrada, el segundo, el postre, ¿no? Y el refresco con mucha azúcar. Entonces, muchas veces en nuestra vida diaria antes no teníamos mucha opción de elegir. Al día de hoy, las personas que se encuentran en trabajo de remoto tienen la opción de poder elegir esos alimentos que van a consumir, ¿no? Entonces, es una buena opción, es una ventaja poder enseñarles en estos momentos a comer, qué preparaciones pueden consumir, nuevas recetas, nuevos alimentos que normalmente no se consumen o no les gustan, o dar la oportunidad a consumir frutas y verduras diferentes, ¿no? Entonces, ahorita es el momento. Eso para mí es una ventaja, ¿no? Luego, la organización es la palabra clave, ¿no? Es importante establecer una rutina, ¿no? Es importante tratar de, dentro de lo posible, tener una rutina de nuestros horarios de alimentación, ¿no? Lo que me ha pasado y he visto mucho, en algunos casos, no en todos, es que hay personas que se levantaban antes a las 6 de la mañana, ¿no? Luego salían para trabajar 8 de la mañana porque iniciaban sus trabajos a las 9 de la mañana. Al día de hoy esas personas, bueno, si es que de repente no tienen hijos o viven solas, se están levantando a las 8 de la mañana, ¿no? Se están conectando a 9 de la mañana y mientras que inician a trabajar recién empiezan a tomar desayuno. Entonces su rutina ha cambiado totalmente, su alimentación está cambiando totalmente porque ya no está siendo de la forma como era antes y de la forma, digamos, correcta, porque ya se está juntando ese desayuno que están tomando a las 9 de la mañana mientras inician a trabajar, con el snack que viene de repente en la media mañana, ¿no? Y luego todo eso va corriendo, ¿no? Entonces es importante establecernos una rutina, ¿no? Veamos en qué momento, a qué hora, dependiendo de la hora que nos levantemos, tomar el desayuno para que no se junten con las siguientes comidas, ¿no? Pero muchas de las rutinas han cambiado, ¿no? Y luego diseñar una dieta variada, como les comentaba. Importante incluir nuevos alimentos que de repente antes no habíamos tenido oportunidad de incluir, ¿no? Hay pacientes que de repente rechazan mucho el tema de las verduras, dicen que no les gusta, pero es imposible que no les guste ninguna, a algunos les tiene que gustar. Entonces, es momento y es la oportunidad de poder enseñarles nuevas preparaciones, nuevas recetas, nuevos alimentos para que puedan incluir dentro de su alimentación, ¿no? Luego, algunas desventajas también hay, ¿no? Se abren espacios para tentaciones, evitar tener tentaciones a la mano, claro, ¿no? Como están en casa, si tienen por ahí algún dulcecito o algo, es fácil abrir la refrigeradora y comérselo, ¿no? Entonces, tienen mucho acceso a picar, digamos, ¿no? Cosa que antes, de repente, si estábamos en el trabajo, era ir a la tienda, comprar algo, pero ya teníamos que salir, ¿no? Y todo era un poco más complicado realizar esto.
pero el día de hoy es como vamos a la cocina y encontramos qué comer, definitivamente, si es que tenemos hambre o ansiedad por comer, lo vamos a encontrar. Entonces, eso es para mí es una desventaja, ¿no? Tener mucho cuidado con el tema de los deliveries, ¿no? Estoy viendo mucho el tema de mis pacientes que sí, pues han confesado que están pidiendo deliveries, ¿no? Porque claro, están todo el día en casa, muchos de ellos están trabajando desde casa, no salen para obviamente no exponerse, entonces lo único que con lo que calman un poco su ansiedad es el tema de pedir deliveries, ¿no? Pedir sus alimentos por delivery. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque no siempre son opciones saludables, ¿no? Entonces, indaguen un poco más con sus pacientes y pregúntenle qué es lo que están comiendo en las noches, si por ahí han hecho algún pedido, porque sí se está viendo bastante esto, ¿no? Y bueno, también el tema de la hidratación, ¿no? Es importante, como les comento, mantenerse hidratadas. Observado también que el tema de la hidratación en estos momentos, diferentes pacientes que he visto, está bajando bastante, entonces tratemos de fomentar bastante el consumo de agua, ¿no? Muy bien, y si seguimos el trabajo remoto, bueno, lo he dividido en desayuno, almuerzo, cena y snacks, que son básicamente las medias mañanas y media tarde, y cosas que, bueno, que oportunidades, digamos, que he visto en cada uno de los tiempos de alimentación. Uno, el desayuno, importante, el tema de los horarios, lo que les decía, ¿no? Muchas personas definitivamente se están levantando más tarde, entonces eso hace que estén desayunando más tarde. Y el desayuno está siendo muy pegado a la hora de que inician sus labores, ¿no? Inician sus labores y empiezan a las 9, como les comento, y a las 10 empiezan a preparar el desayuno para empezar a conversar a las 9, cosa que antes no era así, ¿no? Entonces se está cruzando con los diferentes tiempos de alimentación, el siguiente sería la media mañana y ya se está cruzando, ¿no? O muchas personas no lo están comiendo, entonces es un poco de organización. Entonces si no lo comen, están llegando al almuerzo con mucha ansiedad, por ahí viene otra reunión y se van demorando los tiempos de alimentación, ¿no? Aumentar la fibra. Es importante también aumentar la fibra en el desayuno, que lo hice como una oportunidad. Y recuérdense, muchas de las personas se están moviendo menos porque estamos caminando menos, porque estamos en casa, por ahí que realizamos actividad física, pero estamos moviéndonos un poco menos. Entonces es importante también aumentar la fibra para mejorar nuestra digestión, ¿no? En la parte del almuerzo, en el tiempo del almuerzo, es importante incluir siempre las verduras. Como les comentaba, muchas veces antes no teníamos la oportunidad de repente de tener al alcance una ensalada cuando comíamos fuera, ¿no? De repente un concesionario de alimentos no en todos hay ensaladas. Al día de hoy podemos incluir la ensalada dentro de nuestra alimentación, ya que estamos en casa y tenemos de repente la facilidad de hacerlo. Entonces es una muy buena sugerencia para nuestros pacientes, ¿no? Trabajar mucho el tema de porciones, porque claro, antes iban a comer de repente en un restaurante o en el concesionario de la empresa y normalmente te dan la comida servida o te sirven ahí mismo. Entonces siempre lo que nos decían los pacientes era, no, es que ya me sirven así, ¿qué le puedo decir? ¿No? Entonces al día de hoy no, entonces trabajemos con porciones, trabajemos con la taza medidora para que sepan qué cantidad exacta se deben de servir en el plato. Ahorita es el momento de poder enseñarles a las cantidades necesarias, ¿no? Luego, la variedad, ¿no? Tratemos de darles muchas opciones para preparaciones, tanto, sobre todo en el tema del almuerzo, ¿no? Porque, claro, si yo soy una persona que de repente no está acostumbrada a cocinarme, no voy a tener mucha, de repente, creatividad en elaborar mi menú de la semana, ¿no? Entonces, si me pueden ayudar de repente dándome diferentes opciones que son saludables, a mí me va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero si no, voy a comer todas las semanas lo mismo porque es lo único que se me ocurre, ¿no? Muchas veces nos sacan las ideas a nosotros mismos, entonces tratemos de darle todas las opciones a nuestros pacientes y como les digo, es la oportunidad de enseñarles a comer de forma saludable, ¿no? Y que sepan que comer de forma saludable no es ay, como siempre dicen, estoy a dieta, sino enseñarles a comer y que es rico, es saludable, los va a ayudar a su salud y es lo que al final va a durar en el tiempo, ¿no? En el tema de la cena, bueno, tratar de incluir siempre opciones dentro de todo ligeras, porque ya es la última comida del día, pero igual que sean opciones ricas, ¿no? Que les gusten, ¿no? De repente incluir el tema de las cremas o pasteles, ¿no? De repente, pensando que es una persona que vive sola, puede preparar un pastel, le puede durar para varios días, ¿no? Pensemos mucho en las personas que tienen que cocinarse para uno, ¿no? Porque una cosa es cocinar para una familia y otra cosa es cocinarse para uno solo. Muchas veces ya
ya no dan muchas ganas de cocinarse y por ahí picas algo y ya está, pero eso no es alimentarse de forma saludable. Pero démosles opciones que puedan conservarse, se puedan refrigerarse y puedan hacer de repente una preparación, ¿no? Y el tema de snacks, incluir siempre, bueno, el tema de las frutas y las verduras y demos la oportunidad de repente a dips de verduras, que normalmente cuando estamos trabajando no tenemos la opción de comer muchas veces. Frutas sí es más fácil, pero verduras de snack muchas veces no lo vemos. Entonces ahora que estamos en casa es importante de repente también ver esos dips que se pueden hacer con apio, zanahoria, entre otras cosas, para que sepan que comer así verduras es rico, ¿no? Y también funciona como una media mañana o media tarde, ¿no? Muy bien, y también ayudémoslos con el tema de las listas de compras, tratemos de orientarlos, ¿no? No solamente, de repente, a mí me funciona mucho darles el tema del plan de alimentación junto con su lista de compras, porque muchas veces, sino también, eh, paciente nuevo muchas veces no sabe cómo comprar, ¿no? Entonces, es importante guiarlos por esa parte. Y bueno, planificar su alimentación, ¿no? Siempre realizando una lista de alimentos, ¿no? Y considerar por cuántos días será esa compra de alimentos, ¿no? Ser realistas con el tema de las cantidades, no comprar de más, porque al final no se consume y no está bien, ¿no? Y también se puede malograr, ¿no? Entonces, seamos súper realistas con el tema de las cantidades, ¿no? Evitar obviamente el consumo de alimentos súper procesados, altos en grasa, azúcar, sodio, ¿no? Revisar siempre la fecha de vencimiento de los productos. Cuando vayamos a comprar, ya sea al supermercado o al mercado, tratemos de utilizar el menor tiempo posible. Siempre que vamos a un supermercado o un mercado, tratar de llevar una bolsa de compras para, entre todo, tratar de no utilizar el carrito o el cochecito. Y si es que lo utilizaran, siempre, bueno, desinfectenlo bien. No tocarse la cara cuando estemos realizando las compras, ¿no? Y siempre al retornar, lavarnos bien las manos. Es importante. Yo lo que quería mencionarles, que también le publicó la OMS, es el tema de salud mental, ¿no? Que es súper importante y se relaciona mucho con nuestra profesión por el tema de la ansiedad que tienen las personas por comer, ¿no? Cuando estamos de repente con estrés o depresión, entre otras cosas, ¿no? Y al día de hoy nos enfrentamos con el tema de salud mental a cuatro cosas importantes. Uno, la mayoría de personas estamos de repente con trabajo remoto. Entonces, lo que comentaba de los horarios, ¿no? Nuestros horarios no son los mismos, no caminamos lo mismo, estamos de repente muchas veces días encerrados sin salir, entonces eso nos afecta mentalmente, ¿no? Luego la falta de contacto físico, ¿no? No vemos a todos nuestros familiares, no vemos a nuestros amigos, entre otras cosas, ¿no? También se ha visto el tema de desempleo laboral, cosa que también nos genera mucha ansiedad, la incertidumbre, no saber qué va a pasar de repente con el trabajo de cada persona, ¿no? El tema de las personas que tienen hijos, entonces tienen que hacer un balance entre la rutina de la casa, la limpieza, cocinar, más el trabajo, más las clases de los niños. Entonces, todo eso afecta a nuestra salud mental. A eso le tenemos que adicionar el temor de contagiarnos de COVID, definitivamente. Y luego también el temor de la población vulnerable, o si tengo un familiar que pertenece a esta población vulnerable. Entonces, todo esto que les estoy comentando afecta a nuestra salud mental. Entonces, importante como recomendaciones, como les comento, esto lo saqué de la OMS, y lo que nos recomienda es, primero, mantenernos informados, ¿no? Importante escuchar las recomendaciones de las autoridades y siempre recurrir a fuentes con información fiable, ¿no? Luego, seguir una rutina, conservar sus rutinas diarias en la medida de lo posible. Justo lo que les comentaba, muchas personas están despertando más tarde, ¿no? Reducir la exposición a las noticias, ¿no? Intente limitar la frecuencia con que escuchas noticias y causa preocupación, ¿no? De repente destinar muy poco tiempo a ver noticias puntuales, pero no estar todo el tiempo viendo las noticias porque muchas veces nos estresa más, ¿no? Y eso no es bueno. El contacto social es importante, entonces tratemos de mantener estas reuniones por Zoom o llamadas dentro de lo posible, porque eso nos va a ayudar también a desestresarnos, ¿no? Obviamente, como ya lo he mencionado antes, evitar el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas.
Luego, controlar el tiempo de la pantalla, ¿no? Tratar de descansar cada cierto tiempo, ¿no? En esos momentos, estamos prácticamente pegados a las pantallas, no solamente de las computadoras, de la laptop, sino de los celulares, mucho tiempo, de repente más que antes. Entonces, si no es en la computadora, es el celular. Si no es el celular, de repente es la televisión. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo estamos pegados a las pantallas. Entonces, descansemos un poco también de eso, ¿no? Tengamos periodos cortos de descanso para poder descansar nuestra mente y también nuestros ojos, y podemos hacer de repente pausas activas que nos ayudarían mucho, ¿no? No usar de los videojuegos, ¿no? Han salido muchos videojuegos también en el celular, ¿no? Entonces tratemos de usarlos, si bien sí nos distraen, pero no los hacemos tiempo muy prolongado ni muy seguido, ¿no? Utilizar de forma adecuada las redes sociales, ¿no? Tratar de, entre lo posible, promover mensajes que sean positivos para todos, no todos son noticias malas, tratemos de algunos mensajes que sean positivos, ¿no? Y si vemos que hay alguna información errónea, es tratar de corregirlo, ¿no? Se han dicho muchísimos mitos con respecto al tema de la alimentación, ¿no? Que el ajo te cura el COVID y entre otras cosas. Entonces, son totalmente mitos. Entonces, nosotros como profesionales de la salud corrijamos eso, ¿no? Entonces, eso es una muy buena oportunidad, ¿no? Si tenemos la oportunidad de ayudar a los demás, hagámoslo, ¿no? Si tenemos de repente un vecino que es mayor y de repente no puede salir a realizar sus compras y nosotros justo ese día vamos a ir a hacer las compras, pues volteemos y tratemos de ayudarlo y a realizar sus compras o lo que necesite, ¿no? Dentro de lo que nosotros podamos, ¿no? Y a apoyar a los profesionales sanitarios, ¿no? Expresar cada vez que podamos nuestros agradecimientos a los profesionales, ¿no? Porque ellos son los que están de repente también día a día con todo ese tema, están de repente más expuestos. Pero, muy bien, y si hablamos un poco de los grupos de riesgo frente al COVID, la CDC publicó los riesgos de hospitalización de acuerdo a las condiciones que presentan las personas, relacionado también a enfermedades, sobre todo metabólicas, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, que presentan hipertensión, tienen 3 veces más riesgo de ser hospitalizadas, ¿no? Las personas que tienen obesidad también tienen obesidad mayor a 30, por acá justo hay una obesidad mayor a 40, entre 30 y 39.9 tienen 3 veces más riesgo. Las personas que tienen una obesidad ya mayor a 40 tienen 4.5 de riesgo, ¿no? Y las personas que tienen diabetes también 3. Entonces, acá entra mucho la preocupación de nosotros con la población vulnerable y también mucha preocupación por parte de las empresas, ¿no? Las empresas están preocupando muchísimo por los colaboradores que tienen con obesidad y que presentan también enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, están implementando muchísimos programas para poder disminuir el tema de la obesidad, ¿no? Importante cuando hablemos del tema de la obesidad, de esos colaboradores, importante siempre involucrar a la familia. Yo he visto casos de éxito cuando se involucra a la familia, cuando no queda solamente el mensaje de tener una muy buena alimentación, las recomendaciones del plan de alimentación, de la actividad física, entre otras, solamente queda en el colaborador, sino tiene muchísimo más éxito cuando también se le enseña a la familia. Porque muchas veces lo que me ha pasado es que el colaborador que está dentro de un régimen se siente solo, pero cuando ya se involucra en la familia, se siente acompañado y siente que todos están alimentándose de forma saludable. Entonces, es importante que involucrarlos, ¿no? Y tratar de ver todo el escenario completo. Muy bien, y hablando ya del retorno laboral, algunas empresas ya han retornado sus actividades laborales, otras no, pero eventualmente se va a realizar. Entonces tenemos que tener una visión 360. ¿A qué me refiero? Primero tenemos que ver la parte, por ejemplo, de los concesionarios de alimentos dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, sí o sí, tiene que haber una opción saludable de un menú saludable. No solamente para las personas que presentan enfermedades metabólicas o presentan obesidad porque son población vulnerable, sino para las personas que también se quieran cuidar y alimentarse de forma saludable, ¿no? Muchas veces encontramos
menús súper calóricos que tienen carbohidrato en la entrada, carbohidrato el segundo, el postre también en el carbohidrato, el refresco lleno de azúcar. Entonces, esa ya no es una opción. Sí o sí tiene que haber una opción saludable dentro del menú. Tiene que haber una opción de refresco sin azúcar y una opción de refresco bajo en azúcar. Pero tiene que haber la opción, ¿no? Dentro del concesionario de alimentos también se tiene que incluir todo lo que son las frutas y verduras para fomentar el consumo y para garantizar que cumplan con lo requerido de las 5 frutas, entre 5 frutas y verduras al día. Recuerden que vimos que el porcentaje estaba en 11%, entonces esa es una práctica que nos ayudaría poco a poco a aumentar ese porcentaje. Y en los concesionarios de alimentos también fomentar lo que son educación nutricional, ¿no? Tratar de pasar de repente en las pantallas de los televisores tips o algunos videos de recetas de repente saludables o qué recomendaciones se podrían dar, pero tratemos, es un tiempo que un trabajador está ahí, entonces es importante utilizar ese tiempo para tratar de cierta forma hacer educación nutricional para poder mejorar todos estos indicadores y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de las loncheras, ¿no? Importante darles opciones de loncheras que puedan llevar, ¿no? No todas las empresas están habilitando los concesionarios de alimento. Algunas empresas están optando porque el colaborador de repente almuerce en su sitio para evitar que el tránsito dentro de la misma empresa, para evitar que se contaminen de repente, estén en un mismo ambiente de un concesionario, un comedor. Entonces, pensemos en ellos y pensemos en opciones prácticas que podrían llevar dentro de su lonchera, ¿no? Tener en cuenta la conservación de los alimentos, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Con el tema de las loncheras, no necesariamente de repente van a estar habilitadas las refrigeradoras, que normalmente están habilitadas en las empresas para que guarden sus loncheras, ¿no? Entonces, tratemos de ver opciones que de repente no necesiten una conservación de alimentos, no necesiten estar refrigerados, ¿no? Y darles opciones también de aliños para las diferentes, bueno, ensaladas que se puedan llevar, ¿no? Ya que puede ser una preparación fría, ¿no? En los kitchenets también, ¿no? El tema de las refrigeradoras, lo que les comentaba de las cafeteras, ¿no? Y si es que se habilitan las refrigeradoras, tener mucho cuidado, ¿no? En alguna oportunidad me ha pasado que he abierto alguna refrigeradora y he encontrado el tupper con la lonchera dentro de la refrigeradora, ¿no? Y eso está muy mal, porque la lonchera a veces incluso se coloca en el piso y luego del piso va a la refrigeradora, entonces no, entonces tenemos que tratar de poco a poco enseñarles cómo es que deberían de almacenar esos alimentos en la refrigeradora, ¿no? Sacar la lonchera, dejarla en otro sitio aislado, porque eso está en contaminación, colocar solamente el tupper dentro de la refrigeradora, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y los snacks, ¿no? Opciones saludables de snacks que puedan llevar también al trabajo, ¿no? Tanto frutas como verduras, entre otras cosas. Y ver también la parte de los dispensadores de agua, ¿no? Tratar de ver, fomentar que las empresas también, continuemos con el tema del consumo de agua, ¿no? Muy bien, acá les estoy dejando también, bueno, la presentación, las guías de las 5 claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS, que es súper didáctico, se los recomiendo, es muy bonito, este manual, esa guía es muy bonita. Y también les estoy dejando la guía alimentaria para la población peruana, ¿no? Donde van a encontrar diferentes recetas, muy buenas para implementar, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado esta presentación y muchas gracias.